Buenos días, comenzamos este video viendo qué es la circunferencia trigonométrica. Se llama circunferencia trigonométrica o gonométrica a aquella que tiene centro en el punto de origen del sistema de coordenadas cartesianas, una circunferencia de centro O, radio unitario y radio 1. Toda esta circunferencia tiene radio 1 y centro O en el eje de coordenadas cartesianos. El punto de origen de los arcos es el punto de intersección de esa circunferencia con el semieje positivo de las abscisas, es decir, el eje X, el punto 1, 0. Es decir, los arcos de los ángulos que vamos a trazar van a comenzar en este punto y, por ejemplo, si este fuera el ángulo alfa, este sería el arco de este ángulo. Bien. Eso es una circunferencia trigonométrica. Nosotros habíamos dividido la circunferencia en 4 cuadrantes, primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Vamos a mirar ahora el primer cuadrante. El triángulo sombreado, el del ángulo alfa, yo trazo un ángulo alfa, y voy a mirar el coseno de alfa, por ejemplo. ¿Está bien? Si esto es 1, el coseno de este ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, pero resulta que la hipotenusa es 1, por lo tanto el coseno es el cateto adyacente, es decir, esta medida, simplemente esta medida, es el coseno. Recordemos que el seno, coseno y tangente no dependían del ángulo que yo lo marcaba. Recuerden que hicimos un ejercicio con dos puntos totalmente diferentes en el mismo lado terminal, y el seno, coseno y tangente nos daba lo mismo. Por lo tanto, si lo calculamos para uno, que es mucho más cómodo, vemos acá el coseno y acá vemos el seno, porque el seno de este triángulo es el cateto adyacente, que es este, sobre la hipotenusa, pero esta medida es la misma que esta. Entonces siempre vamos a tener a la vista el coseno sobre el eje de las X y el seno sobre el eje de las Y del ángulo que tengamos trazado. Entonces, si nosotros observamos, el seno en este caso es positivo y el seno positivo, perdón, y el coseno también. Por lo tanto, tenemos seno y coseno positivo. Por lo tanto, si quisiéramos calcular la tangente también lo sería, porque es el seno sobre el coseno. Observamos el segundo cuadrante. Nuestro ángulo es este, el ángulo que vamos a observar es el que está pintado celeste. Nosotros esto ya lo estuvimos haciendo. El coseno vamos a ver que es negativo, está sobre el lado negativo de las X. En cambio, el seno sigue siendo positivo, del lado positivo de las Y. La tangente en este caso sería negativa. En el tercer cuadrante tenemos que el coseno está del lado negativo, pero el seno también. Los dos son negativos. Si yo quisiera hacer la tangente me va a dar positiva, porque menos dividido menos no da más. Cuarto cuadrante, que es el último que nos queda, tenemos el seno del lado de los negativos de la Y, el coseno ya del lado de los positivos. El ángulo que estoy tomando, está mal marcado el ángulo, sepan disculpar. Si yo voy a trabajar con un triángulo de trabajo va a ser este. De todas maneras, acá no necesitamos el ángulo, simplemente está mostrando para poder trazar el seno y coseno. En este caso, el seno dijimos negativo, coseno positivo, la tangente va a ser negativa. Esto ya de todas maneras nosotros los trabajamos en los ejercicios anteriores de manera intuitiva, es bastante sencillo. Bueno, observemos una observación importante que tenemos acá, muy importante, que la tenemos que recordar y tener mucho en cuenta, es que la posición del punto P dependerá del ángulo considerado, pero siempre estará sobre la circunferencia de radio 1. Por lo tanto, la abscisa y la ordenada siempre estarán entre 1 y menos 1, acá. El punto, yo tomo el punto P acá, por ejemplo. Siempre va a estar en radio 1. Pero más allá de lo que dice acá, vamos a terminar de leerlo para sacar conclusiones. Dice que el seno nunca va a poder ser menor que menos 1 ni mayor que 1. El seno va a estar entre menos 1 y 1. Esto es muy importante, muy importante. Y lo mismo pasa con el coseno.
Pero esto no pasa porque están en una circunferencia de radio 1. Esto, recordemos lo que habíamos visto. Yo tengo la circunferencia trigonométrica. Yo tomo un ángulo cualquiera, perdonen el dibujo. Si yo tomo este lado, este punto, perdón, me va a dar lo mismo el seno y coseno, lo comprobamos que si tomo este. En este caso en particular se ve claramente que el seno es más chiquito que 1 y que el coseno es más chiquito que 1. Y en el caso que va a tomar 1 es que estuviera el ángulo acá, el seno va a valer 1, que estuviera el ángulo acá y así sucesivamente, acá valdría menos 1, nunca va a valer más de eso. La tangente sí, la tangente puede valer, tomar otros valores. Pero no es porque esto está en una circunferencia trigonométrica, es porque ese cociente nunca va a ser mayor que 1. Importante, obviamente acá en una circunferencia trigonométrica se nota que no van a superar el 1. Pero si yo lo tomaba acá, al hacer esto dividido esto, también me iba a dar menor que 1. No vamos a entrar en detalle con eso, pero sí vamos a recordar que el seno está entre menos 1 y 1 y el coseno está entre menos 1 y 1, que eso es lo importante. Bien, y acá les dejo un cuadro resumen de qué pasa con el seno y la cosecante, obviamente, porque son las inversas multiplicativas, coseno y secante, y tangente y cotangente en los distintos cuadrantes. Recomiendo que hagan un cuadro resumen como lo solemos hacer nosotros, es decir, seno, coseno, la tangente la analizan en el momento, seno, coseno, es simplemente una división, seno, coseno, y este lo tengan listo para estudiar. Más en el primer cuadrante. Si nosotros miramos acá, en el segundo cuadrante, el coseno negativo, el seno positivo, acá al revés, negativo, negativo los dos, y acá negativo, positivo. Este cuadro resumen también está bueno para tenerlo en cuenta. Y comenzamos aquí con los ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio 19. Si ustedes no lo tienen en el apunte, lo copian y lo hacen en la carpeta. Si lo tienen en el apunte, usan la numeración que tienen en el apunte. Es porque todavía tienen el apunte viejo. Bien, el ejercicio 19 dice, si un ángulo está entre 810 y 900, ¿qué se puede asegurar del ángulo? Y bueno, vamos a ver qué es esto de 810 grados y 900 grados. El 810, yo le voy a restar 720 de entrada, 2 giros. Al restarle 2 giros me da 90 más 710, perdón, vamos a ponerlo como 2 por 360. Y el 900 le resto 710. ¿Me entienden por qué le resto 720? Para no restarle 2 veces 360. A 900 le resto 360, le estoy quitando una vuelta, me falta, le resto otro 360, le estoy quitando otra vuelta, entonces me da 180 más 2 vueltas. Vamos a verlo gráficamente, aunque no haría falta, pero para que ustedes se ubiquen. El primer ángulo, vamos a ponerle alfa, hace una vuelta, 2 vueltas y 90 más. Está acá. El segundo ángulo, una vuelta, 2 vueltas y 180 más. Estaría acá. Por lo tanto, nuestro ángulo estaría entre 90 y 180. Si miráramos la referencia de cuadrante, estaría en el segundo cuadrante. Entonces me pregunta, ¿qué puedo asegurar del seno, coseno y tangente? Y en el segundo cuadrante yo puedo poner que el seno es positivo o lo puedo escribir mayor que 0. El coseno menor que 0. Negativo, el segundo cuadrante. Y la tangente, al ser la división de los dos, negativa. Eso es lo que puedo asegurar del seno, coseno y tangente en este caso.
Vamos al ejercicio 20 que nos da el coseno de alfa y que calculemos las restantes razones trigonométricas. Vamos a agregar una palabra clave acá. Vamos a leer el problema, si lo tienen distinto lo modifican. Dice, sabiendo que el coseno de alfa es menos un medio y que alfa está entre 0 y 180, calcula el valor exacto de las restantes razones trigonométricas. ¿Por qué digo el valor exacto? Y porque si no yo podría calcular alfa con shift coseno, con la inversa, con el arco coseno, y calcular seno, coseno, tangente, que la calculadora me lo va a dar de manera inexacta. Y yo quiero el valor exacto. ¿Cómo voy a trabajar con esto? Vamos a trabajar con esto con las siguientes fórmulas que vimos hace un video anterior o dos. Esto lo habíamos dado como una observación, que si aplicábamos el teorema de Pitágoras y las diferentes definiciones de las razones trigonométricas, surgían estas fórmulas, que en otro momento las vamos a demostrar. Esta primera se llama identidad trigonométrica, identidad pitagórica, y la segunda se llama la relación entre seno, coseno y tangente. Son sencillas, tengo que el seno de un ángulo cualquiera al cuadrado más el coseno de ese mismo ángulo me da 1 al cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado siempre da 1. Y que la tangente siempre es el seno sobre el coseno. Esto ya lo estuvimos viendo cuando calculábamos los signos. Bueno, vamos a trabajar y ver cómo usamos esto. Yo voy a escribir esas dos fórmulas de trabajo por ahora acá. Nosotros tenemos un alfa, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Y que la tangente de alfa es igual al seno sobre el coseno de alfa. Bien, yo tengo el coseno de un ángulo que es negativo y que el ángulo está entre 0 y 180. Entre 0 y 180 este es primer y segundo cuadrante. Pero si el coseno es negativo, entonces estoy segura que estoy en el segundo cuadrante. Ahora vamos a ver de qué nos sirve ver esto de que estoy en el segundo cuadrante. El primero lo descarto. Estoy en el segundo. Bien, porque lo veo acá, que me dice el primero o el segundo, y esto me define que es el segundo, por el signo del coseno. Bien, si yo tengo el coseno y me meto en esta fórmula, tengo otras dos cosas que no puedo calcular. En cambio, en esta, si yo uso el coseno que tengo que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado es menos un medio al cuadrado, claramente, reemplazo, es igual a 1. De acá despejo inmediatamente el coseno. Esto es un cuarto. Entonces me va a quedar 1 menos un cuarto, que es 3 cuartos. Para calcular el seno, bastará que haga la raíz de esto. Recordemos, vamos a terminar de procesar esto de la mejor manera. Ya que estamos, recordemos que, bueno, esto me va a quedar la raíz de 3 que no se puede calcular exacta. Y yo quiero el valor exacto. Y esto 2. Que una raíz tiene doble solución. Lo voy a tener que poner acá porque es importante y no tenía lugar. Pero como yo estoy en el segundo cuadrante y en el segundo cuadrante el seno es positivo, me voy a quedar con el valor positivo del seno. Voy a descartar el negativo. Entonces, lo voy a escribir bien ahora. Yo ya tengo un dato. El coseno vale esto. Bueno, ahora voy a escribir bien lo que vale el seno. Raíz de 3 sobre 2. Positivo. Esto es importante. Y una vez que tengo el seno y el coseno, calcularé la tangente. Fácilmente. Con esta fórmula, la tangente de alfa, vamos a calcularlo por acá y después lo ponemos prolijo ahí, es igual al seno, que es raíz de 3 sobre 2, sobre el coseno, que es menos un medio. Esto es simplemente una división, es decir, raíz de 2 sobre 2 dividido esto,
raíz de 3, perdón, ya empiezo a escribir mal, por menos 2 sobre 1, que lo puedo cancelar. Lo di vuelta y multipliqué. Me queda menos raíz de 3. O sea que la tangente de mi ángulo ya me dio perfectamente el signo sin que yo me tenga que dar cuenta, teniendo bien en cuenta el signo del seno y del coseno, calculo perfectamente la tangente sin tener que verificar ese signo. Siempre ustedes verifiquen. En ese cuadrante la tangente es negativa, me dio negativa, está perfecto. Perfecto. Espero que se haya entendido. Ya tenemos seno, coseno, tangente. Pueden calcular cotangente, secante y cosecante si quieren. Lo que quiero que quede claro es que lo que estamos haciendo es el cálculo del valor exacto. ¿Está bien? Yo tengo un valor y con ese valor trabajo para calcular las otras 2 o las 6 razones trigonométricas. Bien, vamos al ejercicio que sigue. En el ejercicio 21 tenemos lo mismo. Vamos a arreglar exactamente lo mismo en el enunciado. Leemos sabiendo que la tangente de beta es igual a 2 y que beta está entre 90 y 270 grados. Calcula el valor exacto de las restantes razones trigonométricas. Vamos a sacar la conclusión de en qué cuadrante estamos. Si la tangente es positiva y estamos entre el segundo y el tercer cuadrante, claramente estamos en el tercer cuadrante, porque ahí sí la tangente es positiva. Bien, ya sabiendo en qué cuadrante estamos, vamos a poder saber los signos de las otras razones trigonométricas, es decir, vamos a tener el seno negativo y el coseno negativo. La tangente positiva ya la tenemos. Bien, comenzamos escribiendo las fórmulas de trabajo. Yo tengo que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. No tengo nada que ver con la tangente. Y después tengo que la tangente es igual al seno sobre el coseno. Bien, si yo tengo esta fórmula, quiere decir que 2 es igual al seno sobre el coseno. Y si yo despejo este 2, este coseno, me queda 2 coseno, 2 por coseno, es igual al seno. Esto que está acá, este coseno, es decir, este seno cuadrado que vale 2 coseno, lo puedo reemplazar en esta fórmula. Entonces, sabiendo que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1, resulta que el seno es igual a 2 coseno. Pero esto está al cuadrado. Ojo, recordemos que en el seno, esto que escribimos así es lo mismo que esto. Es el seno cuadrado. Pero si cada vez que tuviéramos que escribir seno cuadrado, coseno cuadrado, tenemos que poner paréntesis y demás, esto es lo mismo que esto. Esto es una escritura más sencilla. Pero sepan que cuando tienen esto, es porque tienen el seno, toda la expresión seno, el valor del seno al cuadrado. Retomamos lo que estábamos. Entonces tengo el seno que vale 2 coseno al cuadrado más el coseno al cuadrado igual a 1. Esto al cuadrado me da el cuadrado de esto y el cuadrado de esto, pues esto es un por, una multiplicación. 4 coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. 5 coseno cuadrado de alfa es igual a 1, es decir que el coseno cuadrado de alfa es igual a un quinto. Es decir que el coseno de alfa es la raíz de un quinto, positiva o negativa, ya sabemos. Vamos a prolijar un poco esto. El coseno, primero que es positivo. Descarto la negativa, pues, perdón, es negativo. Descarto la positiva porque yo ya lo sé. Va a ser igual. La raíz de 1 es 1. La raíz de 5 es raíz de 5. Porque quiero el valor exacto. La voy a racionalizar para escribirla como yo quiero. Y esto es menos raíz de 5 sobre 5. Ese es el valor del coseno. Ya rescaté el coseno. Tengo la tangente, que me la dieron como dato, que vale 2. El coseno que tenía que ser negativo, perfecto. Y ahora me faltará calcular el seno.
Bueno, pero yo sé esto, que si hago 2 veces el coseno me da el seno. Entonces acá, perdonen la desprolijidad, en donde dice 2 por el coseno menos raíz de 5 sobre 5, o lo podría haber reemplazado acá directamente y listo, es lo mismo. Es igual al seno. ¿Está bien que me dé negativo? Está perfecto. Menos 2/5 raíz de 5 es igual al seno. Ya está racionalizado y todo. Entonces ya tengo el valor del seno, el valor del coseno y el de la tangente. Y nos pide las 6 razones trigonométricas restantes. Calculamos secante, cosecante y tangente. Bueno, y con lo que acabamos de aprender, los ejercicios que acabamos de ver, van a resolver el ejercicio 19 completo, que lo vamos a corregir en un próximo video. Nos estamos viendo. Hasta luego.